Hola, bienvenidas y bienvenidos a ¿Qué país? El espacio que tenemos en FOREC, el Foro de Reporteros y Reporteras en Conexión, para dar a conocer las investigaciones que hemos estado apoyando y con las que hemos estado trabajando durante todos estos meses. Hoy tenemos a tres periodistas arequipeñas, Zeneda Condori, Maxi Kiko e Ivonne Machaca, tres periodistas de diferentes medios que se han unido para hacer una investigación sobre un tema bien importante, que es el fallido proceso de reconstrucción que hubo en Arequipa después de el terremoto que azotó a Cayoma hace unos años. Les voy a pedir que, por favor, Zenaida, cuéntenos el contexto en el que se da esta investigación. ¿Qué es lo que a ustedes les llamó la atención de la situación de los damnificados? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Yona. Buenas tardes a los que nos están viendo. Max y Ivonne. Contarles que hace 8 años, al menos, en la zona del Valle del Colca, allá en la provincia de Cayoma, ocurrió un terremoto en el 2016, que era efectivamente más o menos el 14 de agosto. Y ese terremoto en esa zona dejó pues más de mil damnificados, ¿no? Esa zona ocurre muchos sismos, y ya sea tectónicos o por la presencia del volcán también ahí, ¿no? Y esa zona, que es una zona turística, ¿no? Es el principal centro turístico de Arequipa, ha, ha sido afectado, y como le dije, había más de 1000 afectados, y se programó desde el Estado, que en esa época era presidente Pedro Pablo Kuczynski, y estaba también como ministro de Vivienda Edmer Trujillo. Lanzaron ellos la reconstrucción de toda esta zona, ¿no? La reconstrucción de las viviendas de las personas ahí, que eran personas en su mayoría ya de mayor edad. Ivonne, por favor, cuéntanos cómo son las casas en esa zona. Digamos, las casas que se dañaron eran prefabricadas, eran, digamos, más bien de concreto. ¿Cómo era la situación que ustedes, digamos, porque ustedes ya han visto este tema hace muchos años, ¿cuál es la situación en la que estaban esas viviendas? Bueno, como justamente se me ha mencionado, esta es una zona rural donde la mayoría de las viviendas están hechas de adobe, de quincha, y la recubierta pues tiene una estructura que no es muy resistente a los sismos. Entonces eso en el 2016, cuando ocurre este evento, pues la mayoría de las casas se caen, ¿no? Y sí, pues efectivamente había más de 1000 familias las que resultaron damnificadas, ¿no? A quienes se les declaró como personas que tenían la posibilidad de acceder a un bono para la reconstrucción. Ajá. Ahora, Maxi, ¿en qué consistía este programa? Porque nos decía Zenaida que esto se da en el gobierno, inicia en el gobierno de PPK y claro, la idea es hacer la reconstrucción, pero imagino que había un tope máximo al que podían aspirar para la reconstrucción de esas viviendas. Iba a haber una contratación de empresas que hagan esto. Cuéntanos cómo, digamos, qué se había planeado originalmente, ¿no? Como decía Ivonne y también Zenaida, las familias fueron declaradas como damnificadas, ¿no? Ese era el requisito principal y elemental para poder acceder a este bono del Estado, que era a través del programa Techo Propio, el Fondo Mi Vivienda. El programa es Techo Propio, a través del cual se iba a reconstruir las casas de estas familias que habían sido declaradas damnificadas, es decir, que habían sido declaradas sus casas inhabitables, es decir, se cayeron las paredes, que la mayoría en esta zona son de piedra y barro, con techos de calamina. En algunas zonas las casas eran de piedra y barro las paredes, y los techos también eran de paja, de ichu, ¿no? Entonces, el primer requisito era ser declarado damnificado. ¿Y esto quién lo hacía? La municipalidad de cada uno de los distritos, porque ellos hacían la evaluación de daños.
O A sea, había un partir de ahí padrón en el que hizo. tenía que haber un padrón, así. Las municipalidades hacían un padrón de quiénes eran las personas damnificadas y quiénes eran las personas afectadas. Para las damnificadas, que habían tenido sus casas cuyas paredes se habían caído totalmente, las paredes estaban inhabitables, les entregaron unos módulos eh, muy pequeños, de 3x4 aproximadamente, para que ellos puedan permanecer temporalmente. Claro, en los primeros días se instalan siempre albergues cuando ocurren este tipo de emergencias, albergues comunales, la plaza, algún local que los albergue, pero después se les entregan los módulos prefabricados. A partir de ahí ya se inicia con esta constancia de haber sido declarado persona damnificada o familia damnificada, podían acceder a estos programas del gobierno, que aquel entonces, de acuerdo a la investigación que hemos realizado, se había asignado cerca de 40 millones de soles para la reconstrucción de las casas en el Valle del Colca, tras el sismo del 2016. ¿En qué consistía? Se les asignaba cerca de 43.000 soles a las familias que habían sido declaradas damnificadas para que les reconstruyan sus casas. Ahí sí ha habido una variante porque no todos los módulos que les iban a reconstruir tenían la misma característica. En algunas zonas eran casas de concreto, en otras eran casas que no alteraran mucho el paisaje de los distritos, porque recordemos que es distrito rural, como decía muy bien Ivonne, y es una zona turística, no podía alterar mucho el paisaje. Entonces, algunas zonas como Madrigal, por ejemplo, las casas no podían ser todas de concreto, tenían que tener alguna característica parecida a la que era anteriormente. Sí podían ser las paredes de concreto, pero el techo sí podía ser de repente distinto al que habían en distritos como Coporaque, ¿no? Que es otra zona del lugar. Entonces entregaba 43.000 soles, el Estado le entregaba eso a cada damnificado para que les reconstruyan las casas, y eso lo hacían a través de empresas que habían concursado para ganar además la construcción de estas casas, valga la redundancia, ¿no? Es un proceso en el que se presentaban y concursaban y eran seleccionadas. Ajá. Zenaida, esto aparentemente era una buena idea, ¿no? Digamos que el Estado se haga cargo de la reparación, digamos, respetando el paisaje de la zona, y asignarle un monto que no va directamente a la familia, sino se le iba a pagar a una empresa para que haga esta reconstrucción. Pero, ¿qué pasó cuando ustedes, digamos, han ido a las zonas? Digamos, ¿qué es lo que han encontrado allí? Que se han efectivamente realizado estas construcciones de forma adecuada. Bueno, cuando entendemos nosotros cuando se declara en estado de emergencia, se supone que todos los procesos, ¿no? Se tienen que hacer de manera rápida, porque estamos en un estado de emergencia, ¿no? Entonces, se había establecido que en 120 días se tenía que reconstruir. Al menos eso lo establecía en los contratos, ¿no? Se decía 120 días para que las empresas puedan reconstruir las viviendas. Entonces, si bien han demorado en el proceso de esa declaratoria de damnificado, porque entendemos que son estas comunidades, en algunos casos comunidades, sabemos que muchos no tienen los títulos de propiedad actualizados o son la casita es del papá o del abuelo, ya ha quedado como herencia y no se ha regularizado eso en registros públicos. Eso ha tardado para que se pueda identificar a los reales damnificados, ¿no? Y es por eso que, a pesar de que en el 2016 ocurrió el sismo, esta reconstrucción, incluso algunos contratos, para esta reconstrucción, los contratos se firmaron en el 2018, 2019, 2020, hasta 2021 creo que hemos encontrado algunos contratos. Entonces, se ha demorado un poco para definir y entregarles este bono, ¿no? Pero aún así, 120 días, así hubiera sido en el 2021, pues ya hubiera terminado la reconstrucción, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Son al menos 26 empresas que se han podido identificar que iban a hacer la reconstrucción de todas estas viviendas, que son algo de 906, al menos 906, lo que dice el Ministerio de Vivienda, que han sido elegidas para que reciban este bono familiar habitacional. Las empresas han tenido que ir a contactar a estas familias damnificadas, ¿no? Firmar el contrato y establecer pues su orden de construcción. ¿Qué es lo que ha pasado?
que lo que se ha podido ver a lo largo de todos los años es que algunas casas sí han sido reconstruidas, otras casas están a mitad de construcción, otras casas han sido abandonadas, así no se sabe qué es lo que ha pasado con las empresas, y otras que ni siquiera les han empezado, no les han levantado ni siquiera un muro, ¿no? Son varios casos, diversos casos que hay a lo largo de todos los distritos en el Valle de Colca, ¿no? Al menos lo que nosotros hemos podido identificar son 13 familias, ¿no? Que están en todos esos procesos. Les han levantado los muros, los techos, y no les han entregado, por ejemplo, que son los servicios básicos, ¿no? Luz, agua, ¿no? Ni siquiera en algunos casos les han puesto ni ventanas ni puertas. Ajá. Y hay otros casos pues, que siguen con sus contratos todavía esperando que la empresa se acerque para que le reconstruya la vivienda, ¿no? Claro, porque el objetivo, entiendo, era que las familias no tengan que asumir los gastos, ¿no? Tú, digamos, como ustedes son reporteras de diferentes medios que se han unido para hacer esta investigación, han publicado piezas en diferentes medios, ¿no? Proyectaba hace un momento la imagen del diario Los Andes, pero también tú hiciste una parte visual para Epicentro TV, ¿no? En el que se ve esta situación, que creo que nos ayuda a hablar sobre imágenes para que la gente entienda, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una pared sin terminar, ¿no? ¿Esa es la situación en la que ustedes encontraron la casa o esto es producto de otros desastres que estas casas han terminado en esta situación? Como se ve ahí, las casas son de piedra, de adobe, ¿no? Y bueno, el sismo las ha tumbado abajo. Y estas viviendas que se ven en la imagen tenían que reconstruirse. Entonces, bueno, se hicieron las limpiezas y todo, pero no han llegado a reconstruirse en varios casos. Las familias todavía siguen esperando. Y como dijo Maxi, algunos siguen viviendo en módulos todavía. Ahí están las imágenes. Imagínense, se supone que los módulos son medidas temporales que se deben dar mientras esté la reconstrucción. Pero eso no es lo que ocurrió. Todavía 8 años, imagínense a una familia, adultos ya mayores, viviendo en un módulo esperando la reconstrucción. Yo creo que eso es un tema muy indignante, o sea, desde todo punto de vista. Y son personas, pues, humildes, ¿no? Algunos quechohablantes incluso, que no saben a quién reclamar, porque ni el Ministerio de Vivienda responde, ni el alcalde distrital, provincial responde. En sus ocasiones anteriores no se han encontrado ni siquiera documentos de los contratos para poder exigir a las empresas. Y algunas empresas, como ya más adelante vamos a detallar, ya están incluso no habidas. Claro, claro. Y Ivonne, cuéntanos cuál es digamos, el drama humano de las personas, porque ustedes a lo largo de las diferentes piezas que han elaborado han contado casos de ancianos que han fallecido esperando que digamos, se termine su propiedad. Hay otros casos de personas que, digamos, les han entregado un armatoste sin terminar, ¿no? Sin ventanas, sin baños, sin, digamos, los servicios esenciales, y ustedes han mapeado que las empresas han cobrado por esas obras inconclusas, ¿no? Sí, justamente el caso que nos ha conmovido y en el que coincidimos a arrancar esta historia fue la del señor Faustino Lupalayacho. Ese señor ya mayor de edad, que justamente apareció hace unos instantes con una foto de su progenitor. Él nos decía que el Estado les había prometido la construcción de su casa, pero no se llegó a concluir. Y eso justamente se había localizado, se había parado frente a esa vivienda, ¿no? En la parte de atrás se puede observar que le falta ventanas, le falta puertas, y está así, ¿no? Semi-abandonada, ¿no? Solo lo utilizan para guardar algunos objetos. El señor Lupalayacho incluso nos comentó que a veces, como está así en esa situación de abandono, llegan personas extrañas que vienen a sustraerle sus propiedades, ¿no? Y respecto a esa vivienda, nos comentaba pues que les habían indicado que esta tenía que estar construida ya para el 2018,
en 120 días. Sin embargo, la empresa que justo identificamos, la empresa LB Project, les iba a hacer la entrega en el 2020, pero había pasado todo 2021, 2022, 2023, el proceso de la pandemia, y sus padres habían fallecido producto del COVID. Entonces, el señor se quedó pues sin la casa, sin sus padres, y recordando, ¿no?, que ellos querían en algún momento a su vivienda, vivir ahí, ¿no? Ese fue, digamos, el caso más dramático que pudimos encontrar, esto en el distrito de Madrigal, ¿no? Justo llegamos para identificar las viviendas, ¿no?, que estaban inconclusas. Pero, ya, claro, ustedes han encontrado ese drama, pero detrás también han encontrado empresas que han facturado, y algo bien importante, ¿no? Nos gustaría saber si es que el Ministerio de Vivienda, los gobiernos locales, regionales, hacían una verificación de que la obra se haya terminado. Cuéntanos esa situación, Maxi. Justo como comentaba Ivonne, el caso del señor Faustino Nemesio Lupa Yacho, tenían que haberle entregado el módulo por lo menos después de la pandemia. Sus papás murieron en el 2021, es decir, cuando ya esa casa estaba construida, solo faltaban las puertas y las ventanas. Producto de la COVID fallecieron. Esta familia, los señores Marcelino Lupa, que eran los papás, y María Yacho, los papás de Faustino, habían firmado el contrato con la empresa LV Project. Y referido a la fiscalización, la mayoría de personas que hemos logrado nosotros conversar allá no sabían realmente quién era la empresa, el ente del Estado que se encargaba de este proceso de fiscalización. Ellos decían la municipalidad. Perdón, para aclarar algo, tú has mencionado, ¿no?, que ellos firmaban un contrato. Entonces, ¿cómo era? El damnificado se sentaba con la empresa y los dos firmaban un contrato, participaba el Ministerio de Vivienda, participaba algún gobierno local, o ¿cómo se hacía ese proceso? Porque entiendo que para muchos de ellos se han quedado con el papel del contrato y no tienen a quién reclamarle. Lo peor, Jonathan, es que ellos no tienen esa copia del contrato que han firmado con las empresas. Lo No que les ellos dejaron han narrado, no les dieron la copia. Lo que ellos han narrado es que eran convocados por grupos a la municipalidad. Obviamente a pedido de la empresa que llegaba a la zona, les hacía firmar los contratos, y eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay varios contratos que se han firmado un día, por ejemplo, un 28 de julio del año 2020. Hay varios contratos que se han firmado ese mismo día. Entonces, ¿qué hacían? Se convocaba a la gente al municipio para que firmen los contratos, pero no les entregaban las copias. Por eso ellos no tenían, en muchos casos, estos contratos para hacer el reclamo respectivo. Y gente quechohablante, como bien decía antes Ivonne, él en quechua me comentaba, porque yo logré conversar con él, yo entiendo un poco el idioma, y me dijo, nosotros no sabíamos cómo reclamar, no sabemos cuáles son nuestros derechos, no sabemos a qué ente reclamar. Nos convocaron a la municipalidad, nos hicieron firmar un documento que imaginamos que era el contrato, y después le dijeron, esta es la casa. Le entregaron una casa sin puertas, sin ventanas, que estaba en casco rojo, no estaba estucada, no tenía un piso acabado, no tenía nada. Y ahí también falleció el familiar de esta persona, que es el señor Venturo Castro Tejada, también en Madrigal, que él nos contó eso, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que de acuerdo a la información que hemos recogido, es que los convocaban a las municipalidades, a determinadas familias, para que firmen los contratos, y nunca les entregaron las copias. Es por eso que ellos también no sabían cómo reclamar después, cuando no tenían una respuesta de parte de la empresa para que les entreguen primero las llaves, si estaba o no el módulo terminado. Y muchos han tenido que habilitar con sus propios recursos las casas, porque ya estaban construidas. Muchos han tenido que vender incluso su poco ganado, que ellos se dedican la mayoría a la agricultura y la ganadería, pero la ganadería solo para sobrevivencia, no para el tipo de negocio. Han tenido que vender sus vaquitas, sus corderos, para poder tener algún dinero que les permita acabar los pisos, poner las ventanas, incluso colocar los sanitarios en los baños que habían dejado. Les dejaron, pero no les terminaron las obras. Y cuando nosotros fuimos a preguntar a las municipalidades qué había pasado, quién era el ente encargado de supervisar, nadie sabía responder quién era
este ente encargado de supervisar que los trabajos y las casas estén debidamente terminadas y se entregue a cada una de las familias, incluso con la llave, para que puedan habitarlas. Eso es lo más Ahora, triste. ahora, ¿cómo sabían ellos cuál era la empresa que les había tocado? Por lo que se acordaban, porque no tenían el documento, me dicen, ¿no? Así es. Solo ellos recordaban, ¿no? Que fue una empresa que nos vino a visitar, había una arquitecta, una ingeniera. Y nosotros hemos tenido que acceder incluso en algunos casos a través de los pedidos de información, de acceso a la información, transparencia, si esta persona había firmado el contrato y con qué empresa. Hemos tenido que hacer ese cruce de información, porque ellos ni siquiera, muchos no se recordaban con qué empresa habían firmado los contratos. Ajá. Ahora, Zenaida, en la parte de la que ustedes han hecho varios pedidos de acceso a la información y entre esos estaban pedir también cuál fue la verificación que hicieron las autoridades, ¿no? Para hacer los desembolsos, ¿no? Porque entiendo que como en cualquier obra tiene que haber una supervisión para saber si es que la obra se hizo bien, si respetaron, digamos, los parámetros establecidos, ¿no? Pero ustedes se dieron con una sorpresa al pedir esa información, ¿no? Que entiendo que era que el Ministerio de Vivienda no tenía datos sobre eso. Cuéntanos Claro, esa situación. en una parte el Ministerio de Vivienda nos responde de que el ente fiscalizador eran las autoridades locales, ¿no? O sea, como que se limpian las manos y dicen los alcaldes distritales eran los que tenían que fiscalizar, ¿no? El tema de la conclusión de la obra y la recepción. Cuando se le consultó a los alcaldes dijeron, nosotros no nos han dado ningún documento, ¿no? Donde se establezca. Además, como eran gestiones ya pasadas, hablamos del 2016, 17, 18, 19, 20, 21, entonces eran otras gestiones, entre nuevas gestiones, y las actuales autoridades sostienen también de que no había ningún legajo, expediente de todos los que se habían firmado. Entonces, ahí, cuando se firma el contrato, en la firma del contrato, ahí se establece solo la culminación, ¿no? La culminación de la obra, como se ha dicho ya, en 120 días, y obviamente se tenía que entregar la llave al propietario, ¿no? En este caso, bueno, los beneficiarios también han tenido esa responsabilidad o se les ha cargado esa responsabilidad de que ellos pues también hagan la fiscalización, ¿no? Y yendo a la pregunta que indica sobre las empresas, ¿no? O sea, digamos, ustedes tienen, digamos, del grupo de empresas, ustedes dieron, digamos, con obras que tenían que hacer al menos 3 empresas, entienden, ¿no? LB Projects, AC Insight e Inversiones Babalu, ¿no? Y en los 3, digamos, al menos, porque ustedes han hecho recorrido por damnificados, ¿no? Al menos ahí han encontrado que en esas 3 hay personas que indican que sus propiedades no se les, digamos, no se les terminó. ¿Qué es lo que han respondido estas empresas? ¿Les han dado la cara cuando ustedes las han buscado? Bueno, en el caso de Bueno, Babalu, ¿no? Ay, perdón. Ajá. No Sí, sé sí, si cuéntanos, continúe. y después pasamos a Ivonne. Sí. Ya. Según el Ministerio de Vivienda, es que también hay una versión del Ministerio de Vivienda, hay una versión de la empresa y otra versión también del beneficiado, ¿no? Es un desorden caótico lo que en realidad tiene el Ministerio de Vivienda, ¿no? Desembolsa dinero y no sabe a dónde se va ese dinero, si se ha llegado a reconstruir y todo, ¿no? Estas empresas debían recibir el dinero según el contrato, de acuerdo a lo que iban avanzando. O sea, avanzaban la obra, se les desembolsaba. Iban al banco, verificaban la ejecución de la obra y se les desembolsaba el dinero. En el caso de Inversiones Babalu, según el Ministerio de Eso era lo Vivienda, ideal, ¿no? Eso era lo ideal, lo que estaba en el contrato, ¿no? Pero ¿qué es la realidad? claro. En el caso de Inversiones Babalu, ellos han sido beneficiados con 59 casas, ¿no? Ellos debían reconstruir 59 viviendas, ¿no? Y se les desembolsó, según el Ministerio de Vivienda, un aproximado de 2 millones de soles. Cuando nosotros fuimos a buscar a la empresa Babalu, a contactarlos, su gerente es Armando Barrón Flores, al hacerle la consulta,
él indica que no eran 59 viviendas, como dice el Ministerio de Vivienda, sino que al final ellos reconstruyeron supuestamente 48 viviendas, ¿no? ¿Y qué pasó con las otras viviendas? Supuestamente no cumplían los requisitos, han sido observados, y que la empresa, lo que dice la empresa, que ha devuelto esos bonos restantes al Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda primero no ha podido certificar si todas las casas han sido reconstruidas, las que les tocó en este caso Babalu. Tampoco ha podido certificar si se les ha devuelto el bono, porque también entenderán que es otra gestión y no hay, o sea, documento preciso para responder esa consulta que le hemos hecho, ¿no? Eso es lo que dice Babalu, que ellos sí han cumplido y han entregado, ¿no? Pero lo que dice la población es totalmente distinta a lo que manifiesta el empresario, ¿no? Incluso el señor Teodoro, que es uno de los casos que hemos tocado, él tiene su contrato con la empresa Babalu, pero no le han levantado ni una sola piedra, ¿no? Y en la zona donde está el señor Teodoro Guaypuna, ¿no? Que es en Yanque, hay unos pobladores que se han juntado y han mandado incluso un documento a la municipalidad de Yanque denunciando a esta empresa, ¿no? De que no solo no habían reconstruido la vivienda, en este caso del señor Teodoro, sino que también la empresa, los trabajadores de esta empresa habían ocupado hospedajes, alimentación, habían contratado materiales de las zonas de ahí y no les habían pagado, ¿no? O sea, se habían ido incluso debiendo a un grupo de pobladores de Yanque. Todas esas acusaciones obviamente han sido derivadas a la municipalidad y han sido incluso enviadas al Ministerio de Vivienda, pero tampoco ellos les responden, o sea, qué es lo que ha pasado realmente o cuáles eran las acciones que se iban tomando. No hay, como le digo, no hay información exacta en el Ministerio de Vivienda. Yo no sé cómo rendirán cuenta anualmente sobre este dinero que han desembolsado para esta reconstrucción, ¿no? No sé cómo justifican el gasto o la fiscalización o la entrega de las viviendas. Lo cierto y Claro, concreto es que allá hay un grupo de pobladores que no les han hecho la reconstrucción de sus casitas, ¿no? porque ustedes han hecho la pregunta, digamos, textual, ¿no? De cuál es la verificación que han hecho para hacer estos desembolsos, ¿no? Y ante esa pregunta, claro, no hay un informe de supervisión como habría en cualquier obra pública, ¿no? Exacto, no hay esa obra, o sea, ese informe, ¿no? Y digan, tantas casas han sido reconstruidas, tantas casas están a medio construir y tantas casas no se han tocado por X motivo. No existe eso es un vacío, de eso no sé si a través de un censo se podría identificar realmente a detalle si se ha llegado a invertir el dinero, ¿no? Lo que en el Ministerio de Vivienda indican es que sí hubo el desembolso de los casi 40 millones de soles a nombre de 26 empresas, ¿no? 26 empresas, de los cuales hubiera sido bueno abarcar todos, pero apenas se tiene una muestra de lo que ocurre ahí en la zona, ¿no? O sea, sí se llegó a pagar todo lo que se había proyectado para digamos, este proyecto, ¿no? Porque al inicio nos comentaba, si no me equivoco, Maxi, que eran 40 millones, 3 millones, lo que estaba programado, ¿no? Pero yo pensé que como no se habían terminado las obras, habían, bueno, algunas empresas que no habían cobrado todo lo que supuestamente estaba proyectado. Es que en ese caso tampoco no hay información precisa, ¿no? Que diga que sí, efectivamente se llegó a pagar todo o no se llegó a pagar todo o se devolvieron los bonos. El Ministerio de Vivienda lo que dice es que se desembolsó 40 millones, pero las empresas, en ese caso Babalu, que se les había asignado 59, dice que solo ha reconstruido 48. Pero de esas 48 reconstruidas tampoco tiene información el Ministerio de Vivienda para que diga efectivamente está correcto, de acuerdo a lo que se establecía en el contrato. O sea, no hay esa información Esta precisa en el precisión. Ministerio de Vivienda, ¿no? Pero que pueda justificar el dinero que se ha asignado para esta reconstrucción. Claro. Ivonne, tú ibas a comentar sobre otra de las empresas, si no me equivoco. Sí, por ejemplo, también identificamos que dentro de este grupo de 26 empresas estaba
una que era Ascensai, que también tenía programado hacer la reconstrucción de 20 viviendas en 4 distritos, ¿no? En 3 de ellos pudimos nosotros identificar que todavía estaban las casas sin concluir, estaban estucadas, no tenían puertas ni ventanas, y justamente por ejemplo, en el distrito de Coporaque, 10 familias que justamente estaban inscritas con esta empresa, decían que los había dejado abandonados, no les contestaba ni el ingeniero que llegó, ni los trabajadores, y nadie podía responder, ¿no? por la obra, ¿no? Había incluso ancianos mayores que tuvieron que pedir apoyo a sus familiares, ¿no? Para que por lo menos les coloquen las ventanas, las puertas, ¿no? Y así poder vivir en esas condiciones, ¿no? Cuando nosotros fuimos a buscar a esta empresa, en un inicio nos indicaron de que el representante, que es el señor Lee Río Frío, ya no se encontraba, pues, ya no tenía vigente esta empresa, Sensai, ¿no? Y según el Ministerio de Vivienda nos dijo que había sido cancelada de oficio, ¿no? Sin dar mayores detalles, ¿no? De las razones de por qué sucedió este hecho, ¿no? Y también lo que nos comentaba es que había un proceso, ¿no? Que se había entablado con el representante de Sensai, pero que está en curso y no hay tampoco mayores detalles, ¿no? Si ha concluido o no ha concluido. Y en el caso, cuando quisimos contactar al representante, de sus proveedores, con los que también pudimos conversar, nos dijeron que se fue dándoles deudas, ¿no? Incluso había una señora que nos comentó que ella llevó materiales de la ciudad de Arequipa a hacer estos distritos para construir las casas, ¿no? Pero al ver que el representante de la empresa no cumplía con hacerles el pago, entonces ellos dejaron de enviar materiales, ¿no? Y justamente era el caso que mencionaba Maxi, ¿no? Que había el señor que tuvo que vender su venado para poder culminar la puerta, la ventana, ¿no? Ahora, Maxi, cuando ustedes han ido allí a la zona, que han estado, digamos, han tenido varios viajes, eh, ¿cuál es la situación de las personas? ¿Tienen esperanza que algún día, digamos, les terminen estas casas que les prometieron? ¿O más bien ya cada uno ha pensado que tiene que bailar con su propio pañuelo y hacerse y reconstruir su casa por su cuenta propia? Ujú. Solo antes de responder la pregunta, Jonathan, quería decirte, la otra empresa que hemos identificado es LV Project. Ya es Ajá. una empresa que ha reconstruido 42 casas allá, según la información que nos ha dado el Ministerio de Vivienda, y se le ha desembolsado 2 millones de soles. Esta empresa tiene su oficina en Lima. Hemos tratado nosotros de ubicarlo por todos los medios. Hay teléfonos que aparecen en la página web, incluso de la empresa, que hasta hace poco logré yo comunicarme con la encargada a través de un WhatsApp, porque el gerente tampoco responde. El gerente es el señor Luis Luna Victoria Flores. Ella misma reconoció de que esos números ya no funcionan, esos números están inoperativos. Yo no entiendo por qué esta empresa sigue siendo ente técnico del Ministerio de Vivienda cuando tiene este tipo de observaciones, porque ¿qué ha pasado en este caso? Que LV Project ha construido aparentemente 42 casas en el Colca, pero habría subcontratado a otras empresas que han dejado abandonadas las obras inconclusas. Y de acuerdo a la información que nos ha dado el Ministerio de Vivienda, eso está prohibido. Ajá. Al menos la subcontratación de empresas para la reconstrucción estuvo prohibido en este caso. Pero esta empresa sigue construyendo casas, es más, sigue construyendo casas de ente técnico en todo el país. Hace poco me he comunicado yo con ellos y tampoco quieren dar respuesta, incluso les he mandado un cuestionario al que aún no responden. Ahora, respecto Pero, a ver, a... perdón, Sí, pero entonces, esta empresa, que entiendo que, digamos, también es parte de un grupo económico, ¿no? de esas, No sí, es solamente una empresa, ¿no? Digamos, no. tiene allí otras, ¿no? Con nombres Uh -huh. parecidos, ¿no? Esta empresa
ha hecho estas subcontrataciones y cómo han llegado a encontrar eso, porque hubo en algún momento una supervisión, la misma empresa lo ha dicho, o cómo es que llegan a encontrar eso. De acuerdo a la información que hemos accedido Uy, familias allá en el Colca, Maxi, hemos encontrado el contrato. Maxi, ¿nos puedes repetir, por favor, que Ya, te desconectaste en un ya. segundo? A ver, ya, de acuerdo a la información que hemos recogido nosotros en la zona, nos decían, nosotros nos ha construido la empresa Guaira. Ya, ¿y qué es la empresa Guaira? Que es de acá, de Chivay, y que tiene su oficina acá en Chivay, en la misma capital de la provincia de Cayón. Y hemos averiguado, a ver, la persona, por decir, Nemesio Lupa Yacho, ¿con quién firmó contrato? Firmó con LV Project. Ese contrato existe. Ha firmado esa empresa con, o sea, el señor ha firmado el contrato con la empresa LV Project. Pero esta empresa no ha construido ella, la casa, no ha reconstruido, ha subcontratado a otra. Y esta es la que habría dejado las obras inconclusas. Claro. Ya, eso es lo que hemos determinado, porque no hay ningún contrato que diga el señor Nemesio Lupa Yacho ha firmado el contrato con la empresa Guaira. Eso no existe. Pero sí hay el contrato del señor Nemesio Lupa Yacho con la empresa LV Project, y que se le ha desembolsado los 43.000 soles para que le reconstruya la casa. Ajá. Porque ellos reconocen, incluso las familias reconocen, sí, es una empresa que está acá en Chivay, que venía con la responsable de defensa civil de la municipalidad provincial, nos dieron incluso un nombre de la persona con la que ella ha estado supervisando. La llamamos y después ya nunca nos dieron ninguna respuesta. Entonces, a raíz de eso es que surge este interés de ubicar por todos los medios a la empresa, y hasta hace poco que he logrado contactarla y ya le he mandado el cuestionario, pero tampoco responde, ya van a ser 2 semanas, el responsable, pero eso sí es un gravísimo, espero tener la respuesta también, porque eso sí está prohibido de acuerdo a la información que habíamos solicitado nosotros de manera oficial al Ministerio de Vivienda. Claro, y eso corrobora lo que ustedes están diciendo a lo largo de toda esta conversación, ¿no? Que no hubo supervisión para Sí. ver, digamos, efectivamente que las empresas cumplan los compromisos y se le haga el pago acorde a ese cumplimiento, ¿no? Ujú. Sí, y eso preocupa. Ahora, respecto a lo que tú decías, Jonathan, si las familias tienen la esperanza o no de que el Estado les termine de reconstruir las casas, sin duda, porque hay gente que está en una situación, primero son adultos mayores la mayoría, ya no están en la posibilidad de poder trabajar y poder generarse recursos para que puedan terminar las obras de sus casitas que están a medio construir. Y segundo, que es gente que tampoco así pudieran ellos trabajar, no van a poder tener recursos necesarios, porque la mayoría se dedica a la crianza de ganado, para la supervivencia y también la agricultura. Sí tienen mucha esperanza en que el Estado les termine de reconstruir las casas, ¿no? Ellos dicen, ¿qué le piden al Estado? Que termine de reconstruir nuestras casas. O sea, y como hemos visto, ha habido familias, parejas que han fallecido esperando ocupar esos módulos que el Estado les había prometido, y para que además había asignado importante cantidad de recursos, al menos esa es la información que nosotros hemos obtenido de manera oficial del Ministerio de Vivienda. Ahora, lo que quería preguntarle para que cada una de ustedes me diga, ¿no? Desde su punto de vista, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil de hacer esta investigación, ¿no? ¿Ha sido la parte, digamos, del ministerio, la parte en la que, digamos, no les dan información? ¿Ha sido más bien el compromiso emocional de ver, digamos, a tantas personas en una situación de abandono? ¿Qué es lo que para ustedes ha sido lo más difícil? Empezaría contigo, Zenaida. Bueno, este es un reportaje social, ¿no? Desde todo punto de vista, y ver en los casos, sin duda nos ha tocado un poco el corazón, ¿no? La indignación ha sido muy evidente desde el primer caso, ¿no? En el caso, por ejemplo, como dijimos al principio, esta es una zona turística, ¿no? Es el principal centro turístico de Arequipa, el Valle del Colca, y que haya muchas casitas así que no han sido reconstruidas, no solo le afectan a los pobladores en sí de manera directa, ¿no? Sino también, imagínense a los turistas llegar a una zona tan hermosa como es el Valle del Colca y ver casas así a medios construir, casas destruidas, o que sus pobladores estén viviendo en módulos
Imagínense la imagen que se llevan los turistas, ¿no? De acá, del Perú, del país, hacia sus países. Y aparte, por ejemplo, el tema de la construcción se puede decir, de este reportaje. Normalmente hemos visto ministerios que son muy ordenados con su información. Más allá de que nos han demorado la información, ¿no? El Ministerio de Vivienda no sabían qué responder. O sea, esos vacíos que ellos ni siquiera, creo que recién estaban con, algunos creo funcionarios, creo que recién se enteraron de que el Valle del Colca había sido declarado en emergencia o que ocurrió un terremoto en el 2016, ¿no? Parece que algunos, o sea, de acuerdo a las respuestas que nos daban, parece que recién se estaban enterando, ¿no? Y bueno, las respuestas pues siempre han sido muy vagas de parte del Ministerio de Vivienda, ¿no? Y encontrar a las empresas también ha sido todo ¿no? Una odisea, ¿no? En el caso de Babalu, que a tanta insistencia y presión, se puede decir, llamadas día y noche, escritura, o sea, correos, mails, haciendo un seguimiento, ¿no? A través de todos los canales pudimos ubicar, pero hay otras empresas que están pues inubicables y en otros casos que saben de la existencia de este reportaje, saben de que ha habido periodistas que han ido a consultarles, tocarles las puertas, no han respondido, ¿no? Ivonne, ¿qué ha sido para ti lo más difícil? Yo recuerdo que una cosa que me llamaba mucho la atención era que quizás pensando en que, bueno, minimizándote por ser periodista regional, no ser de Lima, el Ministerio de Viviendas te paseaba con las respuestas, ¿no? Sí, varias veces ha ocurrido eso. Enviamos nosotros pedidos de información que demoraron meses en ser contestados. Hicimos solicitudes de entrevista al representante de mi vivienda o algún representante del ministerio. Prefirieron ellos enviarnos, mejor dicho, pedirnos cuestionarios con las preguntas, ¿no? Que es lo que nosotros queríamos solicitar. Y esos cuestionarios también demoraban en ser respondidos y cuando teníamos los cuestionarios también, estas mismas respuestas nos generaban también más dudas, ¿no? Entonces, ha sido un ir y venir de pedidos de información, de solicitudes, todo eso, ¿no? Y algo también que quisiera añadir es que al ver de que no se tenía una base de datos de los damnificados ordenada, nosotros al momento de hacer la reportería, pues fuimos tratando de contactar a cada uno, ¿no? Ubicar los nombres, sacando los DNIs, haciendo una búsqueda en la misma plataforma que tiene mi vivienda y cotejar, ¿no? Si efectivamente esa empresa fue la encargada, ¿no? De hacer esta reconstrucción de ese inmueble, ¿no? Entonces, ha sido un cruce de información, pedidos que nos han demorado en realidad bastante tiempo, ¿no? Creo que ha sido el mayor obstáculo que hemos enfrentado a lo largo de la investigación. Y Maxi, para ti, ¿qué cosa ha sido lo más difícil de este trabajo? Solo agregar a lo que decía Ivonne, de verdad que la falta de orden de parte del Estado en programas a donde se destina el dinero de todos los peruanos, creo que sí ha sido lo más difícil, lo menos de asimilar, porque incluso, como decía Ivonne, ¿no? Hacíamos pedidos de información al Ministerio de Vivienda y nos derivaba con la Municipalidad Provincial. La Municipalidad Provincial nunca respondió a ningún pedido de información. Aparentemente ellos eran los que habían coordinado todo este proceso para la reconstrucción de las casas, se declara en emergencia toda la provincia, los distritos, con las familias damnificadas. Entonces, ese era un súper reto porque no tenías información. Se supone que son los entes encargados, oficiales, que tienen que tener esa data, porque no es dinero de los bolsillos de los funcionarios, es dinero que el Estado destina para atender las necesidades urgentes, como en este caso, el acceso a la vivienda digna de personas que están en una situación de pobreza, ¿no? Pobreza, adultos mayores, en una provincia como Caylloma, principal destino turístico de Arequipa. Eso es lo más difícil que logramos asimilar y a partir de ahí hemos tratado de buscar a las empresas, incluso a mí varias veces, como dice Ivonne,
no respondían o nos decían, no, yo no estoy encargado, fulano de tal, nos derivaban con una serie de funcionarios porque no tenían la autorización o no estaban enterados, que era una gestión anterior, que no se tenía esa data, y eso sí fue incluso hasta frustración. Ya por el lado emocional hemos visitado la zona, hemos conversado con las familias y da mucha pena, mucha tristeza que los traten así, ¿no? De esa forma. Ha pasado casi 8 años y hasta el momento no tiene módulos o casas dignas para vivir. Esa gente, muchos han fallecido esperando. Y hay otros que siguen esperando que les coloquen siquiera una piedra para que se inicie la obra. Bueno, yo les quiero agradecer mucho a Zenaida, a Ivonne, a Maxi por haber hecho esta investigación que a nosotros nos alegra mucho haber acompañado, asesorado. Esta investigación ha contado con el acompañamiento de Ernesto Cabral, ¿no? Que ha estado directamente allí conversando con ustedes. Bueno, y yo he estado también viendo algunas cosas de forma general. Así que les agradezco mucho por esto. Ojalá que haya impacto digamos, con esta publicación. Muchas gracias. Ya nos veremos en una siguiente edición de este programa con más periodistas que estamos, digamos, apoyando para que hagan investigaciones en sus regiones. Vale, De muchas hecho, gracias. sí, Jonah, Gracias. ¿Quieres agregar algo? No. Ya. No, nada, que sí, vamos a continuar a hacer el seguimiento, ¿no? Porque a veces los reportajes se quedan en eso, ¿no? En el destape, en la publicación, pero este caso amerita un seguimiento y bueno, Jonas, si ustedes con su equipo quieren seguir apoyándonos para hacer la continuación y el seguimiento de este caso, bienvenidos, ¿no? Aquí estamos dispuestos a seguir trabajando. Vale. A mí me gusta mucho esta idea de periodistas de diferentes medios que se unen, porque la idea es, digamos, que colaboren con lo que cada uno de ustedes sabe hacer, ¿no? Así que... Claro. Sí, justamente nos Sí, unimos para ello. Combinamos Claro. nuestros enfoques, nuestras experiencias para hacer este reportaje. Y en sí el trabajo ha sido reunirnos casi 2 veces a la semana, ¿no? Para ver los avances, coordinar las entrevistas, los pedidos, ¿no? Y siempre nos contábamos de situaciones, ¿no? Porque ocurren este tipo de sucesos y nadie lo dice, ¿no? Nadie lo comenta, todo se queda ahí, ¿no? Como que sí, el desastre solo fuese en el 2016 y ahí todo acabó, ¿no? Entonces, pero en realidad, pues, como lo han dicho ya mis colegas, hay bastantes familias que no tienen una casa digna, ¿no? Para vivir. Y como dice Zenaida, si nos quieren seguir apoyando, nuestra intención es darle seguimiento, ¿no? Porque en Cayama también hay otros desastres que también ocasiona el sismo, ¿no? Y que vienen afectando seriamente el turismo, ¿no? Y a la región en sí. Claro. Y algo que también, Jonathan, nos sorprendió un poco es que la Contraloría no había hecho ningún informe al respecto de estos recursos que se asignó para la reconstrucción de las casas en el Colca tras el sismo del 2016. Eso sí nos preocupa porque es el ente que debería haber hecho por lo menos un informe de seguimiento a cómo se hacía el gasto. Claro, y hablando de 40 millones, ¿no? Sí, 40 millones de soles. Para población vulnerable, sí, claro. Uh-huh. Sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber estado ahora con nosotros. Ya será hasta una siguiente edición. Ya estamos conversando. Chao. Gracias. Chao. Chao.